Supercrack Estrella presenta Los hermanos viajeros del tiempo Han y Hubert Van Eyck. Han y Hubert Van Eyck vivieron durante la Edad Media y tuvieron una vida misteriosa. Suena increíble, pero una de las obras de arte más importante de la historia, La adoración del Cordero místico de los hermanos Van Eyck, podría haber mostrado la máquina del tiempo llamada Cuna en Caballo de Troya, una representación oculta en este cuadro, de la nave Cuna el día que entró por un portal dimensional. Hay otro cuadro de estos hermanos pintores que parece mostrar la máquina del tiempo Cuna mientras es llevada y vigilada a algún lugar de Flandes. Claro está, todo está oculto con la apariencia de ser un féretro, pero es en realidad la máquina del tiempo llamada Cuna. Ellos pintaban a viajeros del tiempo. Aquí vamos a descifrar esos cuadros, donde aparecen estos viajeros del tiempo. Hay que estar atentos a los espejos que salen en los cuadros de estos pintores. En innumerables ocasiones he hablado sobre Caballo de Troya, una saga de libros del autor español Juan José Benítez y que me parecen fascinantes. En esta ocasión decidí volver a comentar sobre el tema porque justo en esta fecha se conmemora el 35º aniversario luctuoso de Jasón el Mayor, protagonista de esta maravillosa historia y que para mí ha sido sorprendente descubrir que no se trata de un personaje de ficción como ya he revelado en otros vídeos. Estos viajeros del tiempo aparecen en cuadros de la Edad Media. Aquí más ejemplos. No existen muchas fuentes escritas, pero lo que sí se sabe con seguridad es que existe un vínculo entre los hermanos Van Eyck y Gante. Ellos pintaban a viajeros del tiempo en sus cuadros y nos cuentan una historia siempre oculta por la élite. Entre los años 1330 y 1450 hay un montón de cuadros que muestran a estos viajeros del tiempo. Es como si por alguna razón los viajeros del tiempo eligieron esta época de la historia para vivir allí en el pasado y quedarse. Hay muchas pruebas de que estos hermanos pintores tenían un conocimiento del futuro que solo podían tener los viajeros del tiempo. Es más que seguro que los hermanos Han y Hubert Van Eyck se desplazaban en el tiempo usando algún tipo de portal dimensional o alguna máquina de tiempo de otros viajeros del tiempo. El conocimiento que tenían sobre cosas que para su época era imposible que supieran, demuestra que ellos conocían cosas que solo puede conocer una persona que venga del futuro. Por ejemplo, pintaban en sus cuadros a personajes con ropa que aún no existía para la época, ponían la moda en la ropa de sus pinturas 15 años por delante, o sea, sacaban una ropa y una moda que aún no había llegado muy por delante a la pintura. Sus personajes mostraban una moda de ropa 15 años por delante del cuadro pintado. Algo parecido hacen con una pintura de la luna. Han era un verdadero genio. Fue el primer pintor en perfeccionar la pintura al óleo. No solo tenía una técnica impecable, sino que también es impresionante la atención que prestaba a los detalles. El ojo de Han Van Eyck hacía función de microscopio y telescopio. Fue uno de los primeros que pintó una luna realista con cráteres, lo que demuestra un conocimiento muy por encima de la época. Han Van Eyck hace su entrada en la historia del arte como un cometa. Existen pocas fuentes que puedan contarnos algo sobre su vida o su evolución. Su nombre surge de repente, algo lógico si tenemos en cuenta que él era un viajero del tiempo llegado del futuro, como muchos otros viajeros del tiempo que por alguna razón eligieron esta época. Han Van Eyck era un viajero del tiempo, como uno de los mejores pintores de su época. Tiene un estilo único y revolucionario, por lo que no encaja ni entre sus predecesores, ni entre los pintores contemporáneos, algo también lógico porque él no pertenecía a aquella época, venía del futuro. Han Van Eyck, el Cordero Místico, es una obra única que esconde numerosos enigmas y misterios sin resolver. Así, se dice que en el panel con vistas a la ciudad y en el panel de la Sibila Eritrea se pueden observar rostros humanos en el cielo, una representación de estos viajeros del tiempo que usaban estos portales dimensionales abiertos en el cielo, sin que nadie sepa qué representan exactamente. La silueta de la ciudad representada en el panel central comprendería tanto edificios reales como ficticios de otras épocas. Durante una restauración del cuadro en el año 1951, se descubrió un par de orejas adicionales del cordero. Las orejas del animal fueron cubiertas de pintura alrededor del año 1550. Se podía admirar el animal de 4 orejas misterioso, casi extraterrestre. Durante su restauración en MSK, visite la obra maestra y busque los rostros ocultos como un verdadero detective. Y quién sabe, quizás descubra algún misterio nuevo. El legado de Han Van Eyck consiste en unas 20 obras maestras, repartidas entre distintos museos y colecciones. Gran parte de la vida de Van Eyck sigue siendo un misterio, pero estas 20 obras resistieron el paso del tiempo. Por lo que sabemos, una de las obras aún pertenece a un particular, las demás obras se encuentran repartidas en museos por todo el mundo. Así, la Galería Nacional de Londres expone las obras Retrato de un hombre con turbante y Retrato de Giovanni Arnolfini y
su esposa. Giovanni Arnolfini y su esposa eran también viajeros del tiempo. En un cuadro Giovanni Arnolfini y su esposa aparecen con ropa que aún no existía en esa época, cuando se pintó el cuadro. La cara del cuadro El Cordero Místico es la cara de otro viajero del tiempo, posiblemente el viajero del tiempo conocido como Jason. La cara del cordero contiene su cara. El matrimonio Arnolfini, el simbolismo en la pintura, muestra a dos viajeros del tiempo que se quedaron a vivir en esa época. Durante toda la historia del cuadro El matrimonio Arnolfini, su significado ha sido objeto de diversas disquisiciones, algunas bastante descabelladas. Pero en 1934 Panofsky publicó una interpretación redonda, no cuestionada prácticamente hasta nuestros días. Si lo que vemos en la escena representada es una pareja, un hogar, unos testigos reflejados en el espejo del fondo, y una inscripción en la pared que testifica que el pintor estuvo allí, la conclusión más factible parecía ser que el cuadro fuera un acta testifical de un matrimonio celebrado casi en secreto, aunque válido según las leyes del siglo XV en Brujas, ya que era suficiente hacer los votos ante dos testigos. Además, por el nombre de esta pintura, se ha dado por cierto durante años que las personas dibujadas eran Giovanni di Arrigo Arnolfini y Giovanna Senami. Él fue un rico comerciante italiano afincado en Brujas, donde desempeñó cargos de importancia en la corte de Felipe el Bueno, duque de Borgoña. Ella era hija de una acaudalada familia italiana que vivía en París. Pero esta teoría tiene bastantes puntos flacos. Giovanna Senami provenía de mejor familia que Arnolfini, fue un matrimonio concertado con todos los beneplácitos de las dos familias y de la comunidad italiana residente en Brujas. ¿Por qué un matrimonio secreto con dos testigos tal como refleja la firma y el espejo? Por otro lado, Giovanna jamás tuvo hijos, y su marido, un hombre adineradísimo que gustaba de ostentación y del buen parecer de la época, fue públicamente acusado de adulterio. Según Panofsky, estamos ante un cuadro testifical pero alegórico, una declaración de intenciones sobre lo que debería ser el matrimonio con juramento y firma real de por medio. También hay quien pone en duda el embarazo de la señora Arnolfini, y se afirma que era el corpiño de la época o el pliegue de la ropa al recogerse así en el vientre a la moda. Sin embargo, hay varios datos que nos hacen dudar. Muchas anunciaciones de la época y anteriores ya representaban, alegóricamente, a la Virgen María embarazada. Hay una iconografía clave alrededor de los personajes del cuadro que alude directamente a la maternidad. Santa Margarita de Antioquia, patrona de los alumbramientos, tallada en el cabecera de la cama con su dragón clásico a los pies, o indirectamente a la fecundidad, las naranjas, y como en otros cuadros de Van Eyck, las cerezas de la ventana. La mano de la señora Arnolfini se apoya protectoramente sobre el vientre, en un gesto típico de las embarazadas. Hay una larga tradición de pintura flamenca representando mujeres gestantes, reinas, nobles, vírgenes o santas. La gran mortandad de la época en los alumbramientos llevaba a muchas casas nobles a retratar a sus mujeres realmente embarazadas, no fuese a ser su último retrato. En 1990 un investigador francés de la Sorbona, Jacques Paviot, descubre en el archivo de los duques de Borgoña el documento oficial de matrimonio de Giovanni Arnolfini datado en 1447. 13 años después de que fuese pintado el cuadro, 6 años después de que muriese Jan van Eyck, en el documento se habla inequívocamente del Arnolfini más rico, el que tenía tratos con el archiduque. Giovanni di Arrigo no podía ser el del cuadro de Van Eyck. A partir de aquí se empieza a especular sobre quiénes son los protagonistas del retrato. ¿Era el matrimonio Arnolfini o quizás no eran ellos? Lo que mostraba en realidad el cuadro es a unos viajeros del tiempo. Por esta razón el pintor dejó escrito la frase "yo estuve aquí". Este dato, aunque no parece relevante, lo es para poder interpretar el significado de todos los símbolos que aparecen en el cuadro. Se ha barajado que pudiera ser un hermano del ya mencionado Giovanni di Arrigo, aunque tampoco parece probable. Así que ¿quién son estos personajes del cuadro? Porque el pintor dejó escrita la frase "yo estuve aquí". En realidad estos personajes eran viajeros del tiempo. La National Gallery de Londres sostiene la teoría de que el hombre que aparece en esta obra es un primo del ya referido anteriormente. Se trataría de Giovanni di Niccolao Arnolfini, mayor que sus primos, y que en 1426 se casó con Constanza Atrenta, que provenía de una familia florentina principalísima. Sin embargo, la pobre murió en 1433. ¿Quién es la mujer del cuadro entonces? Aquí va la revelación de Supercrack Estrella. Era la viajera del tiempo con el nombre en clave de Traute. Si queréis conocer más sobre esta viajera del tiempo que aparece embarazada en el cuadro, ver mi video Viajeras del tiempo reales María junto a Traute, Sigrun, Gudrun y Eike. Las 5 viajeras del tiempo más famosas de la historia.
Hay quienes atribuyen el retrato femenino a una segunda esposa de la que no hay ninguna constancia, y como aquellos tampoco tuvieron hijos, se apunta a que la mujer no estaría embarazada, sino que lo de su vientre es un simple pliegue del vestido, pero se trata de la viajera del tiempo conocida con el nombre en clave de Traute. Por fin, en 2003, Margaret L. Coster, experta en historia del arte medieval y renacentista, construyó una nueva teoría, que a mi modo de ver podría ser la definitiva. No estamos ante la celebración de una boda, ni ante un retrato familiar convencional. Estamos ante una anunciación, pero una anunciación póstuma. El gesto de la mano del esposo, más que un juramento, parece una presentación. De hecho, el esposo tiene un cierto parecido con Vladimir Putin, el presidente de Rusia. La figura monstruosa tallada en la silla tras las manos cruzadas de ellos, en lugar de los habituales leones, como un mal augurio. El espejo, el famoso espejo que refleja la habitación, con 10 escenas de la vida de Cristo, las 4 escenas de vida, tras Giovanni Nicolao, las 4 escenas de muerte y resurrección tras Constanza, en el punto medio superior del espejo, la crucifixión. Recordáis que ya en otro video hablé de un cuadro del año 1350 titulado La Crucifixión, donde salían los viajeros del tiempo Jason y Eliseo. Parece que crucifixión es una forma de mostrar siempre a viajeros del tiempo en cuadros, es algo así como una palabra clave. La ropa de Giovanni Nicolao, aún faltaban muchos años para que en Flandes el hijo del duque contemporáneo Arnolfini pusiese de moda el negro. Giovanni Nicolao viste un ropaje lujoso y solemne, terciopelo y remates de Marta Sibelina, en un color marrón, insólito para la alegre moda masculina del Flandes de su época. Es un hombre de luto. La pregunta es cómo el pintor podía saber qué moda habría dentro de muchos años hacia adelante. Y ya lo hemos explicado, son viajeros del tiempo poniendo mensajes ocultos en sus cuadros. La fascinación por una tabla tan pequeña como es el matrimonio Arnolfini, pintada por Jan van Eyck en 1434, seguramente viene configurada por lo poco habitual de este tipo de cuadro, un retrato que aparentemente es realista, es decir, que todos los elementos nos hablan de un lugar concreto y de unas personas en concreto, pero sus lecturas ambiguas a lo largo de los tiempos y las evidentes referencias que otros maestros han hecho a este cuadro nos deben alertar sobre su verdadera importancia, sobre la historia de cómo el cuadro pasó de los Países Bajos a las colecciones reales españolas y finalmente recabó en la National Gallery. Pero los símbolos que más trascendencia han tenido son el gran espejo convexo y la firma del pintor. El espejo tiene un marco con 10 escenas de la Pasión de Cristo que reafirman la simbología religiosa de Speculum Sine Macula de las letanías marianas, así como las cuentas de cristal del rosario que cuelga junto a él. El espejo además permite ver lo que queda fuera del cuadro, 2 personajes asomados a la puerta de la alcoba y que pueden entenderse como los testigos necesarios para cualquier matrimonio. Esta idea vendría a ser ratificada por la firma de la pared, pues el pintor ha escrito elocuentemente: Johannes de Eyck Fuitic, Jan van Eyck estaba allí, en lugar del consabido me fecit, me hizo, más habitual en cualquier otro pintor. Los 2 personajes asomados a la puerta de la alcoba y que pueden entenderse como los viajeros del tiempo Jason y Eliseo, testigos de una boda entre otros 2 viajeros del tiempo, una es la que aparece embarazada, es Traute. Está claro que esta obra no es un cuadro cualquiera. El espejo convexo ha sido un recurso utilizado posteriormente, primero por pintores neerlandeses, como Robert Campin en su díptico World del Museo del Prado, y posteriormente en el cuadro de cuadros Las Meninas de Diego Velázquez. Ahí es nada, de este cuadro de las Meninas ya hable del viajero del tiempo que aparece en ese cuadro. Parece que los espejos es una forma de mostrar a estos viajeros del tiempo en los cuadros. El cuadro ha originado una gran controversia entre los historiadores del arte, por la gran cantidad de elementos simbólicos que incluye, la gran dificultad de interpretación de algunos de ellos, hasta el punto de que los especialistas debaten si la obra contiene realmente la escena de la celebración de un matrimonio, siendo como una especie de acta del mismo, o tal vez una ceremonia en la que la pareja trata de alejar de sí el mal, de proteger su descendencia. En mi humilde opinión, los que estamos viendo son viajeros del tiempo, dejando pruebas de su existencia en el tiempo. El matrimonio Arnolfini, 1434, obra maestra de Van Eyck, no solo arrastra más de 500 años de interpretaciones, posiblemente una por cada espectador fascinado.
Fue objeto de sucesivos legados, poseído por 3 de las casas reales más importantes de la historia moderna de Europa, sufrió el saqueo y un hurto a los propios saqueadores en plena huida, y el único dinero que pagaron por una obra de incalculable valor artístico, cultural y humanístico fueron 730 libras esterlinas en 1842. Hoy en día se expone allí donde más obras de arte robadas podremos encontrar siempre. Un museo, la National Gallery de Londres, concretamente, pudo haber sido el Palacio Real de Madrid o el Museo del Prado sin haber robo de por medio, pero ya ven ustedes lo que es la historia. Con todo, más allá de sus avatares por media Europa, trasciende el magnetismo de una escena donde todo se coloca donde debe, lo que se ve a simple vista y lo que podríamos revisar hasta con lupa, y sin embargo nada encaja. Inquieta y conmueve más allá de su aparente hieratismo, no es la perfección de su técnica, ni el juego de los detalles, ni la solemnidad de los personajes, ni siquiera el complejo e imbricado simbolismo de una obra justo en el paso del misticismo medieval al humanismo renacentista, y aún así más barroca que las Meninas de Velázquez. Lo que hace esta obra única e irrepetible, es que es un cuadro perfecto. La historia que creemos ver, la historia que se quiso contar y la historia del cuadro mismo, quizá no podamos entender unas sin las otras, aunque no es hasta 1989 cuando empieza a revelarse, por mero azar, la historia de sus personajes verdaderos. Arnolfini sí, pero no los que se suponía y sobre los que tanto se ha escrito y especulado, especialmente desde que Panofsky publicase en 1934 una primera interpretación de la historia, que no es cuestionada en 50 años. Pero volveremos sobre esto más adelante. La historia que creímos ver, porque ¿qué historia nos cuenta este cuadro? A la luz de lo evidente, una pareja, un hogar, unos testigos reflejados en el espejo del fondo, una inscripción en la pared que es la firma de Van Eyck. Van Eyck estuvo aquí, llevaron en 1934 a Panofsky a una conclusión de peso. Es el acta testifical de un matrimonio celebrado casi en secreto por alguna razón, aunque válido según las leyes del siglo XV en Brujas. Esta teoría, unida al hecho de que Panofsky daba por cierto que se trataba de Giovanni di Arrigo Arnolfini y Giovanna Senamic presentaba numerosas debilidades. Giovanna Senamic provenía de mejor familia que Arnolfini, fue un matrimonio concertado con todos los beneplácitos de las dos familias y de la comunidad italiana residente en Brujas. Ella nunca concibió hijos y nunca era costumbre en esta sociedad que a las pérdidas de manos otra interpretación alternativa asistiesen mujeres. ¿Por qué un matrimonio secreto con dos testigos tal como refleja la firma y el espejo? La frase escrita en la pared a modo de firma, que asegura que el pintor estuvo aquí, ha hecho creer que el matrimonio retratado no fuera el de los Arnolfini, sino de dos viajeros del tiempo. La mujer sería la que se la conoció como Traute. En 1990, Jacques Paviot, un investigador francés de la Sorbona, descubrió en el archivo de los duques de Borgoña un documento de matrimonio de Giovanni Arnolfini datado en 1447, según el cual, dicho matrimonio se produjo 13 años después de que fuese pintado el cuadro y 6 años después de que muriese Jan van Eyck. En el documento se habla inequívocamente del Arnolfini más rico, el que tenía tratos con el archiduque. Giovanni di Arrigo no podía ser el del cuadro de Van Eyck. Los seguidores de Panofsky retorcieron aún más la trama, aduciendo que quizás se tratase de la pedida de mano, 13 años antes. Pero la tesis era cada vez más débil. Giovanni di Arrigo hubiera sido además demasiado joven. La primera noticia social que se tiene de él en Brujas data de 1435, un año después de finalizado el cuadro. En aquellos años había otros 4 Arnolfini posibles que podían ser los retratados. 2 de ellos, primos, quedan casi automáticamente descartados. Viajaron esporádicamente a Flandes, residían con sus esposas en la Toscana y no parece razonable pensar que estuvieran en Brujas tiempo suficiente ni para la amistad con Jan van Eyck ni para que el cuadro permaneciese allí hasta que llega a manos de Don Diego casi un siglo después. Un candidato probable pudiera ser el hermano de Giovanni di Arrigo, Michele Arnolfini, quien también fue un comerciante adinerado y se casó con Elizabeth, una flamenca de origen humilde. Este último dato aporta cierta verosimilitud, pues las facciones de la esposa del cuadro son poco italianas y encajaría con la celebración de un matrimonio en secreto donde Michele tuviera el papel relevante de presentar y aupar socialmente a su esposa. Sin embargo, en el año en que se firma el cuadro Michele no debía de tener más de 22 años, demasiado joven también para haberse asentado y además, otros documentos sitúan la boda de Michele Arnolfini incluso después de la de su hermano Giovanni di Arezzo, hacia 1450. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.